Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva sesión sobre historia de Venezuela. En la sesión anterior habíamos hablado un poco acerca de los orígenes del territorio venezolano desde el punto de vista español. Hoy vamos a hablar acerca de la sociedad colonial. Efectivamente, luego de pasados los siglos de exploración, conquista y de fundación de ciudades, se verificó un proceso de conformación social. En la colonia, la estructura social no se va a dar por clases, que es un concepto que aparecerá mucho después, de base fundamentalmente económica. La sociedad colonial se fundamentará principalmente en los orígenes, en la sangre, en el color de la piel. De manera que pudiéramos hablar de una sociedad estamental, de una sociedad de castas, también dirían algunos autores. Para el siglo XVIII, en el caso de Venezuela, ya estaba consolidada una estructura social que llevaba consigo una serie de deberes y una serie de privilegios. Pertenecer a uno u otro grupo social aparejaba consigo poder acceder a cierto tipo de derechos o más bien tener que ejercer muchísimas obligaciones. Veamos entonces, vamos a hacer un repaso sucinto de la estructura social de la colonia en Venezuela. El modelo original, digamos, la estructura original fundamentalmente fue la presencia de blancos y de indios, de indígenas. Obviamente el que estaba llegando era el grupo de los blancos, de los europeos, y se van a encontrar con los habitantes originarios, con los pueblos indígenas, que en el caso de Venezuela, por cierto, no formaban una unidad político-territorial, sino que estaban dispersos en diferentes tribus, en diferentes grupos tribales, vamos a llamarlo así, bajo la autoridad de un jefe, de un cacique, en Oriente, en Occidente, en el centro y por supuesto hacia el sur del territorio de lo que después se va a conocer como Venezuela. Entonces, en principio había blancos e indios. Por fuerza del modelo económico que se fue implementando en nuestro territorio y que será replicado también en otros territorios conquistados por España, pues habrá necesidad de traer un grupo humano como fuerza laboral. Y nos estamos refiriendo, por supuesto, a los negros africanos. Serán traídos desde sus territorios en los cuales habitaban y serán implantados a la fuerza en este caso, en lo que después se va a llamar Venezuela. Y van a ser entonces la fuerza de trabajo, mano de obra esclava. Entonces habrá tres grupos: blancos, indios y negros. Bien, para el siglo XVIII también ya se fue consolidando esta estructura y producto del mestizaje, que fue un fenómeno de mezcla biológica, que en principio el mestizo era el producto, digamos, el hijo, el vástago de la unión de un blanco con una india, fundamentalmente, principalmente, y eso dio como origen entonces al mestizo. Con el tiempo la palabra mestizaje tendrá un sentido mucho más amplio y se referirá entonces justamente a esa amalgama biológica, étnica, pero también cultural, que es parte de lo que somos actualmente, producto de ese rico mestizaje de la fusión de tres tradiciones: la europea, la indígena y por supuesto el componente africano. Entonces para el siglo XVIII tendremos, por supuesto, blancos, indios, negros y el llamado grupo de los pardos, que era esa mezcla de prácticamente todos los grupos, porque además habrá una serie de uniones que darán producto a diferentes grupos por color de piel y que tendrán nombres muy pintorescos. Bien, un poquito después hablaremos acerca de los pardos, pero por ejemplo tenemos que en principio el mestizo era el producto de la unión de un blanco con indio. Bien, luego tenemos al mulato. El mulato era el producto biológico de la unión de blancos y negros. El sambo era el producto de la unión de indio con negro, ese era el sambo. Luego tenemos una serie de nombres particulares, no lo voy a decir todos, vamos solamente a hablar de algunos, como por ejemplo los cuarterones, que era la unión de blanco y mulato.
los Quinterones, unión de Blanco y Cuarterón, y los Zambos Prietos, que era la unión de Negro y Zambo. Como se dan cuenta, entonces hay una serie de productos biológicos que con el tiempo van a ser designados fundamentalmente como el grupo de los pardos, es decir, los que no eran enteramente negros, los que no eran enteramente indios, pero que tampoco eran blancos, sino que eran el producto de ese rico mestizaje. Todo esto, por supuesto, tendrá consigo una serie de consecuencias. Pertenecer a uno u otro grupo implicaba ejercer privilegios o simplemente no tenerlos. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. Y también, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, se comenzará a dar a algunas rivalidades, intereses, conflictos de intereses, mejor dicho, entre ciertos grupos. Fundamentalmente se van a verificar entre blancos con los pardos, fundamentalmente va a ser allí. Pero también dentro del grupo de los blancos habrá algún conflicto entre, porque los blancos tampoco eran homogéneos, habrá también entre ellos una especie de división. Entonces entre los blancos peninsulares y los blancos criollos también habrá conflictos de intereses. Entonces bueno, vamos a analizar en primer lugar justamente el grupo de los blancos. Vamos a hablar de los blancos. Tenemos entonces dentro del grupo de los blancos, digamos, tres categorías. Estaban los blancos peninsulares, los blancos criollos y los blancos de orilla o también blancos canarios, originales de las Islas Canarias. Los blancos peninsulares eran aquellos españoles que venían directamente de la península. Eran nativos de la península y que venían a desempeñar los altos cargos dentro de la administración colonial. Eso no solamente pasó en Venezuela, pasó en todos los territorios ultramarinos americanos de España. Entonces los blancos peninsulares eran los que ejercían como virreyes, como capitanes generales, como gobernadores, como arzobispos, obispos, y también ocupaban y detentaban los altos cargos dentro de la Real Audiencia, dentro del Real Consulado, y también, por supuesto, los cargos de mando militar. Entonces era un grupo que además eran superpuestos a la sociedad colonial, porque el blanco peninsular tenía un tiempo determinado en el cual ejercía sus cargos, 6, 7 años, luego los cuales era removido y tendría por supuesto que también dar cuenta del ejercicio de sus funciones. En el caso de Venezuela, un capitán general duraba 7 años en ejercicio, luego de los cuales era destinado a otra localidad o directamente ir a la península, a la metrópoli, para rendir cuentas pues del desempeño de sus funciones. Ese era el caso de los blancos peninsulares. Luego estaban los blancos criollos. Los blancos criollos eran los descendientes de los conquistadores, de los fundadores de ciudades, pueblos, villas, etc. Y entonces ellos ejercían privilegios en función del linaje, en función de su origen de sangre. Al ser descendientes de, entonces detentaban y ejercían un conjunto de derechos y de privilegios. Sin embargo, a pesar de ello, tenían vedado ejercer, por ejemplo, los altos cargos dentro de la administración colonial. Los criollos fundamentalmente van a ser fuertes en los cabildos, será su coto cerrado, allí ejercerán una gran influencia, pero también los blancos criollos eran el músculo económico de la colonia, dueños de esclavos, dueños de tierras. En el caso nuestro, eran los grandes plantadores, cultivadores, fundamentalmente de café, cacao, tabaco, hortalizas, etcétera, pero los principales fueron los que nombré, que eran además los que se exportaban. Entonces los blancos, de manera que los blancos criollos ejercían derechos y privilegios en función de su origen, descendientes de los conquistadores, y traspasada la propiedad de la tierra y además dueños de esclavos. Eran la aristocracia criolla. Algunos, por cierto, lograron comprar, porque así se hacía, títulos de nobleza. Van a tener títulos nobiliarios, como los marqueses de Casaleón, los marqueses del Toro, los condes de la Granja, los condes de San Javier, los condes de Tovar. Pero
Repito, en general era un grupo que ejercía sus derechos en función del linaje, del origen sanguíneo. Otra cosa interesante es que era un grupo endogámico. Procuraban las uniones matrimoniales solamente con ellos, para preservar justamente esa limpieza de sangre de lo cual hacían gala y de lo cual se sentían muy orgullosos, esa blancura de la piel. Procuraban no mezclarse, por cierto, no mezclarse legalmente con otros grupos étnicos de la colonia, con otros grupos sociales de la colonia. Entonces los matrimonios eran endogámicos, entre familias, casi todos estaban entroncados por consanguinidad o por afinidad. Los blancos criollos entonces mantenían ese coto cerrado y las uniones eran fundamentalmente, principalmente y casi que exclusivamente entre ellos. Porque además la idea era no mezclarse con gentes, como se decía en la época, de calidad inferior. Los blancos criollos eran gente principal, eran los principales y no podían en consecuencia mezclarse con gentes de calidad inferior. Luego tenemos también, por supuesto, a los blancos de orilla o blancos canarios, llegados luego después del ciclo de la conquista y fundación de ciudades. Los canarios, aunque españoles por supuesto, ejercieron oficios que no eran bien vistos por la élite criolla, fundamentalmente comerciantes, dedicados al mayoreo y también al detal de la venta de productos, al ejercicio de oficios como la panadería, la venta de telas, los de abarrotes, los almacenes. Esos eran los oficios de los blancos de orilla o blancos canarios. Entre ellos también habrá algún tipo de conflicto, porque los blancos canarios quisieron acceder a ciertos derechos que los blancos criollos van a negar. Lo mismo que los blancos criollos van a querer ejercer los altos cargos de gobierno, pero que la metrópoli va a negar. Esos conflictos tendrán consecuencias a la larga, por supuesto. Luego tenemos al grupo de... Voy a dejar los paros de último. Tenemos a los indígenas que, sometidos a la autoridad colonial y aunque reconocidos como gentes libres, sin embargo se fueron sometidos a un gran proceso de mestizaje y ya para el siglo XVIII lo que encontraremos son grupos marginales, es decir, en las márgenes del territorio. Se van a mantener en la península de La Guajira, en la Amazonía, en lo que actualmente es el estado Bolívar, el estado del Tamacuro, el sur de Apure. Aunque va a estar presente desde el punto de vista étnico, de la mezcla biológica, pero sin embargo los grupos indígenas no sometidos se van a mantener al margen. Mira que van a reducirse en número y será un grupo que no revista mayor importancia como actividad social, el grupo de los indios, de los indígenas. Luego tenemos a los negros, por supuesto sometidos como mano de obra esclava, traídos de África, sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de ejercicio político ni social, y que también por supuesto serán sometidos a un proceso de culturización, si el término cabe, porque tendrán que adoptar usos, costumbres y la religión del amo. El amo los bautizaba, el amo los protegía y tenía el deber también de catequizarlos, lo mismo que con los indígenas, por cierto. Por eso es que encontramos que los apellidos, buena parte de apellidos de personas negras, pues son apellidos comunes en gente blanca, porque el amo daba el apellido, tenía que cristianizar. Al momento de bautizarse, el negro asumía un nombre cristiano y el apellido del amo. Entonces era la mano de obra esclava. Eventualmente hubo la oportunidad de comprar la libertad, etcétera, pero esos fueron casos esporádicos y llegado el tiempo de la independencia, de las guerras de independencia, pues habrá oportunidad de ejercer la libertad por servicios en la guerra de independencia. Pero habrá que esperar mucho, mucho después, en la época de los monagas, para que en el caso de Venezuela la esclavitud sea abolida. Pero eso es otro tema del cual no nos vamos a ocupar actualmente. En el caso de los pardos eran ese gran grupo producto de ese mestizaje, de esa mezcla entre los diversos grupos sociales y que van a ser muy numerosos. Los pardos serán personas libres y ejercerán oficios
eh, algunos autores dicen pardo era todo aquel que tuviese en mayor o menor medida sangre negra. Entonces había pardos de tez muy clara, había pardos de tez muy oscura, había pardos más bien morenos, pero eran pardos, no eran blancos, no eran indios, no eran negros, eran pardos. Entonces, aunque personas libres ejercerán oficios como eh, las artesanías, el comercio, la música, eran, digamos, ese grupo que se encargaba de que la economía fluyera. Eran sastres, costureros, eran reposteros. Está el famoso caso en el caso de Caracas, de las hermanas Bejarano, que pudieron comprar la calidad de blanco mediante una ley, una real cédula más bien, la real cédula de gracias al sacar, que permitía comprar la calidad de blanco. Ellas, haciendo tortas, la famosa torta bejarana, lograrán obtener la calidad de blancas. Pero eso fueron casos también esporádicos. Entonces, los pardos también reclamarán el ejercicio político, el ejercicio de derechos. Los criollos se van a oponer a todo esto. De hecho, cuando la Real Cédula de Gracias al Sacar llega a Venezuela, los cabildos, dominados por los criollos, por los blancos criollos, se van a oponer a que esto ocurra. Se acata, en un gesto bien particular, se colocaban el texto de la Real Cédula en la cabeza y dice, se acata, pero no se cumple. Si la metrópoli estaba muy lejos. Entonces, aunque era palabra del rey y tenía que cumplirse, sin embargo, en la práctica fueron pocos los pardos que lograron ejercer la calidad de blancos comprándola con la Real Cédula de Gracias al Sacar. Muy bien, fíjense que era interesante porque los pardos, igual que los negros, igual que los indios, tenían vetado el acceso a las universidades, al ejercicio de los altos cargos públicos, y también dentro de la iglesia había una discriminación para con los pardos y con los que no fuesen blancos, criollos o peninsulares. Muy bien. Por cierto que la Real Cédula de Gracias al Sacar es el año 1795 y fue dictada por el rey Carlos III, aquel déspota ilustrado, bien, que daba la posibilidad a los pardos, mediante el pago de un estipendio, de igualarse a los criollos. La Real Cédula de Gracias al Sacar, había que comprar aquello. Pero repito, fueron pocos los pardos que lograron ejercer este tipo de derecho y comprar la calidad de blanco, lo cual implicaba, por ejemplo, utilizar el título de don, poder casarse con gente blanca, poder ejercer otro tipo de oficios. Pero esto va a ser, repito, va a ser descartado, va a ser resistido más bien, en especial por los blancos criollos, que era la élite y que no veían posible que gentes de calidad inferior se igualasen a ellos. Era un escándalo todo aquello, era imposible que esto realmente ocurriera. Entonces vamos a encontrar dentro de la sociedad colonial, ya para el siglo XVIII, una sociedad de castas, una sociedad estamental que se basaba en el origen, en la limpieza de sangre y en el color de la piel. Y aun cuando la corona dio algunos resquicios legales para de alguna forma permitir, en especial a los pardos, que era un grupo numeroso e importante económicamente, permitirles el ejercicio de algunos derechos, esto fue resistido, en el caso de Venezuela, tremendamente por los blancos criollos que se opusieron a la Real Cédula de Gracias al Sacar. En América Española este modelo fue prácticamente el mismo. Hubo un proceso de mestizaje y la élite eran los blancos. Blancos criollos, blancos peninsulares, que fuese en la Nueva España, fuese en la Nueva Granada, en el Río de la Plata, en el Perú, fuese en los territorios venezolanos o centroamericanos, pues eran los peninsulares quienes ejercían los altos cargos de la administración colonial y también, por supuesto, de la administración eclesiástica. Y también los criollos serán quienes administren los cabildos y serán la aristocracia local, muy celosa de sus derechos, muy celosa de sus privilegios y opuestos a cualquier tipo de igualación de otros grupos sociales considerados por ellos inferiores, gentes de calidad inferior. Con la independencia esto cambiará,
por lo menos en buena medida, en la práctica, pero será a lo largo del siglo XIX cuando haya un proceso de igualación legal y social de los diferentes grupos étnicos en nuestros territorios, en las nuevas repúblicas que se fueron fundando luego de las independencias. Muy bien, un repaso sucinto entonces de la estructura colonial, de la estructura social de la colonia en el caso de Venezuela. Hasta aquí entonces este recuento y nos vemos en otra sesión para volver a hablar acerca de la rica historia de nuestros países. Hasta luego.